Hola, hoy les presento a Ismael Fernández, quien es nuestro invitado. Él es fundador y presidente de la compañía Green Gate Consulting, una compañía dedicada a liderar internacionalmente inversionistas de los Estados Unidos bajo diferentes visas. Él ha publicado diferentes libros en el área de economía y también tiene una maestría y un doctorado del Instituto de la Universidad de Tecnología en Georgia, y es parte de la junta directiva del World Trade Center en Atlanta. Ismael, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Leonor, muchas gracias, el placer es mío. Y estaba haciendo la traducción simultánea mientras que leía quién era Ismael, porque obviamente estamos en los Estados Unidos y aquí el idioma es el inglés y su historia está en inglés, así que vamos a aprovechar esta invitación para poder que conozca el mundo en español quién es Ismael, su trayectoria, su experiencia. Y gracias por estar con nosotros, Ismael. Claro que sí, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y aquellos que nos acompañan por primera vez, yo soy Leonor Clavijo, soy experta en el tema de desarrollo de negocios. Los saludo desde mi hogar en Carolina del Norte, en Raleigh, la capital de este estado. Y este espacio lo hemos creado con el propósito de dar a conocer más sobre el tema de los negocios en los Estados Unidos para aquellos que están considerando venir a ese país como inversionistas y también para aquellos que ya están en los Estados Unidos y están considerando invertir y ingresar y hacer parte de este maravilloso mundo de los negocios. Nuevamente les presento a nuestro invitado Ismael, quien nos saludó desde Atlanta. Ismael es español, pero Ismael, cuéntanos de qué parte de España exactamente eres. Muchas gracias, Leonor. Pues sí, soy de Madrid, vivo aquí en Atlanta desde hace 20 años ya. Vine originalmente en el 1996 a Florida, donde estuve por 4 años antes de mudarme a Atlanta. Y aquí llevo desde entonces. Y los que pueden ver en el fondo, si alcanzan a ver en el fondo de lo que tiene Ismael, hay muchos aviones y es que está muy relacionado con su carrera profesional. Ismael es ingeniero aeroespacial. ¿Cómo hace ese cambio? Pues mira, de hecho yo vine a este país precisamente por ese tema. Vine a hacerme piloto, fue en el año 96. Después empecé la carrera de ingeniero aeroespacial en una ciudad que se llama Daytona Beach, conocida por las carreras, en una universidad que se llama Embry-Riddle. Me hice ingeniero aeroespacial y fui instructor de vuelo allí también. Y luego, tras terminar la carrera, vine a Atlanta, de hecho, para entrar en Georgia Tech, el Instituto Tecnológico de Georgia, para continuar mi educación en el tema de ingeniería aeroespacial. Seguí como instructor de vuelo, pero otra de las pasiones mías siempre han sido los negocios. Entonces, por circunstancias de la vida, al final terminé inclinándome más por negocios que por aviación, pero aviación sigue siendo mi pasión y lo tengo en la sangre. No sigo volando de vez en cuando, pero para mí lo que me tira profesionalmente sigue siendo el mundo de los negocios y sobre todo internacionales hoy en día. Y gracias por compartir esa experiencia, Ismael. Quería que hablara un poco de lo que ha sido, digamos, esa transformación profesional, porque eso suele suceder a muchos de los que venimos a los Estados Unidos. En mi caso, yo vine también igualmente hace casi 20 años a estudiar inglés y se me dio la oportunidad de hacer mi carrera como periodista. Trabajé muchos años en periodismo, pero luego me reinventé para trabajar en este tema de los negocios y eso es lo que nos ocurre a muchos. Así que como Ismael, es muy común que suceda esto. Pero cuéntanos más sobre en qué momento y de qué manera decides entonces hacer ese cambio y dedicarte a guiar y abrir oportunidades a nuevos empresarios, sobre todo a nivel internacional. Claro que sí. Bueno, mi rumbo fue cambiando poco a poco a través de los años del campo aeroespacial al campo de negocios. Como te digo, siempre me hizo ilusión el campo de los negocios. Hice un MBA por la Universidad Tecnológica de Georgia también. Y ahí es donde aprendí a hacer modelos financieros y este tipo de cosas. Siempre he sido una persona de muchos números. Entonces, vi la oportunidad de unir el campo de la ingeniería con los negocios. Entonces, en Georgia Tech aproveché esa oportunidad para hacer una tesis doctoral en ingeniería financiera y dedicarme a evaluar cuál sería el valor de inversiones en investigación y desarrollo en líneas aéreas y en compañías que estén desarrollando tecnologías para motores de aviones o aerodinámicas.
Entonces salí de Georgia Tech, fue en el año 2007, en el pico de la crisis. Nadie estaba contratando, pero me conseguí un buen puesto en General Electric, donde seguí en esa misma línea de trabajo, haciendo análisis de riesgo financiero en base a turbinas de gas que se puedan romper en los contratos de mantenimiento. Entonces, desde que empecé con General Electric me di cuenta de que, bueno, las compañías grandes no son para mí. Mi ilusión era tener una compañía pequeña y dedicarme a ayudar a familias y a clientes que necesiten de alguien, o sea, aportar valor a las personas, ¿no? A los pequeños empresarios. Entonces, a través de mis relaciones personales que tenía en General Electric en aquella época, encontramos un nicho que además me hacía ilusión porque lo viví en mis en mi propia sangre, que es el campo migratorio, o sea, empresarios que vienen para acá y no saben cómo empezar. Este es un mundo nuevo, un idioma completamente nuevo. Y no sabes ni cómo funcionan las cosas, ni cómo funciona el gobierno, ni nada de nada. Entonces, bueno, me hizo ilusión coger esa rama y por ahí empecé un poco part-time mientras trabajaba en General Electric. Por la noche trabajaba en mi propia empresa con un socio. Y bueno, al final en el 2013, hace ya 7 años, dejé General Electric y me dedico de lleno a esto. Y como te digo, ha sido un giro bastante grande de mi carrera original, pero como puedes ver, poco a poco he ido girando en una dirección que me ha hecho ilusión. Y ahora específicamente hablemos de tu negocio, que es GreenGate, que es una palabra en inglés, porque no le traducimos a los que no conocen el idioma y nos explicas en detalle qué tipo de servicios ofrecen y qué tipo de trabajo están realizando. Claro que sí. Pues mira, te explico. GreenGate Consulting es una empresa. GreenGate, para empezar, significa puerta o compuerta verde. ¿Okay? Y la implicación o el significado de eso es por varias razones. Siempre que tienes una luz verde para iniciar algo, significa que las cosas tienes vía libre, ¿no? Entonces, me gustaba ese nombre por esa razón. Pero aparte de eso, todo el mundo que viene a Estados Unidos pasa por una compuerta de embarque a través de un avión, entra por inmigración, hay muchas compuertas, y el color verde también se identifica por el dinero y muchas personas que vienen a Estados Unidos a migrar se enfocan también en obtener al final el Green Card, la tarjeta verde, que es la tarjeta de residencia. Entonces, GreenGate fue un nombre que después de barajar varias opciones me gustó mucho y lo hicimos. ¿A qué nos dedicamos ahora? Pues mira, hacemos varios servicios. Para empezar, asesoramos a los clientes que quieren dar ese paso para venir a Estados Unidos, no saben por dónde empezar, si califican, si no califican, qué tipos de visas podrían asegurarse como inversionistas para venir a este país, qué tipos de tratados puede haber con el país de origen y qué opciones hay, qué requerimientos de inversión, qué requerimientos de empleo. Entonces, una vez que hemos pasado esa fase, también ayudamos a evaluar si la idea de inversión es factible en este país o en esta localización que estén buscando o no. Y desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista migratorio, porque son dos enfoques que hay que tener siempre bien claros a la hora de poder pedir una visa de inversionista, ¿no? Entonces, en esa línea de negocio hacemos planes de negocio, proyecciones financieras, estudios de viabilidad, estudios de mercado, incluso hacemos trabajo de marketing para esas compañías que quieran iniciarse en este país, ya han obtenido la visa, ya están aquí y quieren conseguir clientes. Tenemos un grupo de marketing dedicado a esa parte también. Por otro lado, ayudamos a empresarios que ya están establecidos aquí y que quieren vender su negocio a un inversionista extranjero y no saben por dónde empezar, quieren entender qué es lo que tienen que tener en pie, o incluso proyectos inmobiliarios grandes o pequeños que quieren capitalizarse a través del programa de EB5. Entonces, en esa línea de negocio hacemos estudios económicos que son muy importantes para evaluar cuántos trabajos se van a producir
en el periodo requerido por inmigración para poder obtener la EB5 que te da la tarjeta verde. Así que, sin enrollarme mucho, Leonor, eso es un poco lo que hacemos y al final nuestra filosofía de trabajo siempre es ayudar al cliente no matter what, como decimos aquí, ¿no? O sea, que el cliente se sienta que es parte de nuestra familia. Siempre estamos defendiendo los intereses del cliente y de la mejor forma de hacerlo, independientemente de si nos perjudica a nosotros financieramente o no. Así que muchas veces le digo a los clientes, mira, nosotros te podríamos cobrar por este trabajo, pero esta es la mejor forma de hacerlo. Hazlo tú o búscate a este tipo de profesional porque no nos interesa trabajar en este tipo de cosas o es demasiado sencillo para nosotros hacértelo, pero nosotros somos una empresa muy transparente que nos gusta que el cliente se sienta siempre cómodo trabajando con nosotros. Claro, y puedo dar testimonio de eso porque las oportunidades que hemos tenido de trabajar con Ismael y presentarle clientes que están buscando esa oportunidad, no existe ningún tipo de excepción o de decir, no, yo no quiero hablar con uno pequeño, yo solamente trabajo con inversionistas grandes, no, cualquier idea que le dé la oportunidad a un inversionista a venir a los Estados Unidos, pues Ismael y su equipo de Greengate están ahí para asesorarlos, que es muy valiosa esa asesoría. Ismael, ahora hablemos un poco de esas oportunidades que existen en los Estados Unidos actualmente. ¿Qué oportunidades de negocios existen para aquellos que quieren invertir? Han habido cambio en el tema de las visas y algunas limitaciones, pero hablemos específicamente de las que están abiertas actualmente. Bueno, hablamos un poco de las oportunidades de negocio y ahora hablamos de las visas. Por bien o por mal, esta pandemia está creando oportunidades de negocio. Hay muchos negocios por ahí que están, no les van bien. Entonces, hay muchos negocios que quieren vender. Establecer un negocio nuevo, ahora hay que tener mucho cuidado a la hora de pensar en qué vas a invertir y qué tipo de negocio vas a establecer, porque estamos en una economía muy diferente a la que estábamos hace 5 o 6 meses. La gente está saliendo menos de casa, todo se compra a través del Internet, mucho más que antes. Era una tendencia que venía, ahora se ha acelerado. La gente tiene ciertos miedos y ciertos comportamientos que son diferentes que antes. Entonces, siempre es muy importante evaluar la idea antes de emprenderla cuando vengamos para acá. Ahora, a la hora de oportunidades en este país, bueno, a muchos negocios de retail, muchos negocios que están generando caja, que la gente, porque es mayor, los dueños de esos tipos de negocios quieren vender, no se sienten cómodos con el tipo de economía que quieren, que está llegando. Necesitan vender, necesitan retirarse. Entonces, hay muchas oportunidades que se están abriendo a la hora de invertir en negocios ya establecidos. Es de la forma que yo lo veo. A la hora de las visas, ahí está la cosa un poco más complicada. Hay que ser honesto y esta administración no ha sido la mejor a la hora de mercadear inmigración, ni siquiera de inversionistas. Entonces, hace muy poco el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para limitar el tipo de visa L1, que es la que te permite, si eres un empresario de fuera y quieres expandir tu negocio en Estados Unidos, venir para acá. Hasta el año que viene no se puede aplicar. Y también es verdad que el Departamento de Inmigración y el USCIS están poniendo las cosas un poco más difíciles a la hora de otorgar visas, con lo cual hay que tener eso en cuenta. Y obviamente viajar todavía es muy difícil dependiendo del país de donde vengas. Entonces son todo cosas que hay que tomar en cuenta, pero date cuenta que el mercado de la bolsa ha caído mucho, se está recuperando poco a poco. Vamos a ver el mismo impacto en lo que es bienes raíces, real estate y negocios, donde se van a crear oportunidades de aquí a varios meses, donde vamos a tocar fondo y a partir de ahí yo creo que vamos a ver una recuperación de la economía bastante fuerte. No vamos a estar donde estábamos a principio de año por algunos 2 años o 3 incluso, pero el 60-70% de la recuperación sí va a ser a corto plazo. Entonces, estamos en buen momento para empezar a explorar y para empezar a planear y a plantearse, ok, yo quiero estar en Estados Unidos en los próximos 6 meses, ¿cómo empiezo? ¿Qué tipo de negocio empiezo a buscar?
qué oportunidades hay. Y nosotros tenemos acceso a brokers como tú, Leonor, que tienen diferentes opciones disponibles, ya sean franquicias, ya sean otro tipo de negocios. Así que oportunidades tenemos bastantes. Gracias. Y de igual manera, eso me da paso a la siguiente pregunta y es describir un poco cómo es ese proceso. Hablabas de que sí hay proyección de que la economía vuelva a estar en su momento y que existe esa posibilidad de invertir en temas como los bienes raíces, pero hablemos y describamos cómo paso a paso se va desarrollando ese deseo de venir a los Estados Unidos a partir de que se tenga una idea. Podemos hablar de los dos escenarios. Cuando un inversionista ya tiene un negocio, hablemos en el área de los negocios, cuando ya tiene un negocio desarrollado, o cuando vienen del mundo corporativo y todavía no tienen ni idea, pero se quieren venir como inversionistas. Ok. Bueno, pues hablemos del primer perfil de inversionista, que es un empresario ya establecido desde fuera. Esa persona, bueno, tendría en principio dos opciones, a lo mejor tres, dependiendo del país de origen. ¿Okay? Si viene, por ejemplo, estamos hablando de Latinoamérica, si viene de Colombia, de Chile o de Argentina o de Ecuador, tiene la opción de la visa E2, la visa L1 o la visa EB5. La E2 solamente está disponible para esos países que acabo de mencionar. Para el resto de Latinoamérica siempre tienen la opción de la visa L1 y EB5. Okay. También México, por cierto, la E2 está disponible en México, se me olvidó. Pero si tienes un negocio de fuera, tienes dos opciones principales, asumiendo que $900,000 está un poco fuera de órbita, que yo creo que la mayoría de inversionistas no quisieran explorar esa vía todavía, hablemos de eso un poco después, pero la L1 te permite expandir tu negocio fuera de tu propio país, en Estados Unidos, en una rama de negocio que sea similar o diferente a la que tenías, pero para eso tienes que tener el negocio establecido en tu país durante los últimos 3 años y tienes que haber trabajado para ese negocio por lo menos durante 1 año. El proceso es bastante sencillo y acuérdate que aquí lo que es las leyes corporativas y las leyes migratorias en realidad no se hablan. Asumiendo un mundo en el que no hay pandemia, el proceso sería bastante sencillo. Tú vienes para acá, exploras el lugar donde quieras expandir tu compañía, vamos a decir que necesitas un almacén en los suburbios de alguna ciudad, vienes, lo exploras, compras inventario, estableces tu compañía, estableces tu cuenta bancaria, puedes venir con visa de turista y hacer este tipo de actividades sin que estés rompiendo ningún tipo de ley, ningún tipo de remor. O sea, puedes venir y hacerlo perfectamente. El problema migratorio viene cuando ya empieza a funcionar ese negocio. Y ahí es cuando ya, una vez que el negocio esté prácticamente establecido, es que tenemos que pedir la visa para que la probabilidad de que esa visa se otorgue sea lo más alta posible. Y ese es el caso en la E2 y en la L1. La EB5 es un poco diferente, como digo, la podemos hablar un poco después. Con la E2, la peculiaridad que tiene es que hay un mínimo de inversión que no está definido por la ley, pero que tiene que ser sustancial. Ese es el requerimiento número 1. Y el requerimiento número 2 es que el negocio no puede ser marginal. Y aquí el Departamento de Inmigración define marginalidad como aquel negocio que solamente está beneficiando al empresario. Es decir, una consultoría donde el único empleado es uno mismo sería un negocio marginal. Entonces, requiere de una creación de empleo, pero esa creación de empleo no está limitada a personas asalariadas. Puedes contratar personas contratistas, puedes poner, trabajar con personas que están a jornada completa, jornada parcial, part-timers, que se les denomina aquí. Entonces, siempre es fácil hacerlo, ¿no? Entonces, para dar un paso atrás, tenemos las 3 opciones de visa, E2, L1, EB5. El proceso viene a ser algo similar a las 3. Venir, ver dónde quieres establecer el negocio o qué tipo de negocio quieres comprar. Asumir que la visa te la van a dar, arrancar con ese negocio o planificar ese negocio como si tuvieras la visa ya. Una vez que ya esté el negocio a punto de abrir, ahí es el momento de decir, mira, ya he invertido $100,000, $200,000 en el negocio,
que es el mínimo, diría yo, el mínimo serían $100, y aún así estamos corriendo un poco de riesgo con este tipo de administración, serían unos 200.000, pero ya he invertido esta cantidad, ya tengo una persona trabajando en el local, ya tengo tanto de inventario, ya tengo tanto en equipamiento, necesito la visa para poder manejar ese negocio. Ahí es cuando el Departamento de Inmigración, oficina consular, es cuando te va a poder dar la visa sin problema ninguno o sin riesgo. Es un poco lo que dicen por aquí, el huevo o la gallina, que es primero, ¿no? Y para muchos inversionistas dicen, bueno, eso es demasiado riesgo para mí porque ¿cómo voy a invertir todo eso si no me van a dar la visa? O si no me han dado la visa, puede que me la denieguen. Pero de la forma que lo ve inmigración es, bueno, si tú quieres que yo te dé la visa, demuéstrame que yo no te voy a dar la visa y te vas a poner a trabajar en cualquier otra cosa. Porque al final te están dando un beneficio para vivir en Estados Unidos por un periodo de tiempo muy largo. Ese proceso, al inicio del programa hablábamos de la palabra que está muy de moda después de estos tiempos de COVID-19, que es reinventarse, volverse a inventar. Y eso es lo que ocurre con muchos de los que vienen a los Estados Unidos, empiezan nuevamente, deciden invertir en un negocio, que es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestro invitado Ismael Fernández. Y le voy a preguntar entonces a Ismael, ¿cómo podemos saber si alguien está en ese proceso de desear dejar el mundo corporativo, aquellos que han estado en su país durante toda su carrera profesional trabajando para una empresa y tienen sus ahorros o tienen su inversión y quieren venirse a los Estados Unidos? En esa experiencia que ya llevas trabajando con tantos inversionistas y nuevos emprendedores, ¿qué herramientas o qué ideas les puede dar para que sepan, para que se autoevalúen y sepan si yo tengo el perfil y puedo tener un negocio en los Estados Unidos? Mira, pues muy buena pregunta, Leonor. Una persona que ha estado en el mundo corporativo y que quiera dar el paso para venir para acá, establecer su propia empresa, en primer lugar tiene que evaluar qué experiencia tiene y qué tipo de negocio va a estar cómodo manejando. Es decir, no todo el mundo, porque ha estado trabajando en una empresa corporativa, tiene la capacidad de gestionar un negocio, y eso lo va a ver inmigración. Entonces, tenemos que ver si la capacidad de ese emprendedor está en el área de gestión de negocios o está en una actividad en concreta. Te pongo un ejemplo. Alguien que ha estado trabajando en una empresa petrolera en un país extranjero puede tener muy buen conocimiento del campo del petróleo, de cómo se extrae el petróleo y demás, pero a lo mejor poco de conocimiento de cómo se lleva un negocio. A lo mejor una persona que ha estado trabajando en un puesto de gerencia en una compañía más pequeña puede utilizar sus conocimientos de gerencia para poner un negocio que no tenga nada que ver con el petróleo en Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de cosas las va a ver inmigración a la hora de tomar esa decisión. ¿Qué herramientas hay para el potencial emprendedor para venir para acá a Estados Unidos? Mira, la verdad es que este es el país de las oportunidades, y el SBA, el Small Business Administration, es una de las organizaciones públicas en este país, que además es federal, que tiene muchísimas herramientas a la hora de ayudarte a emprender tu negocio, independientemente de dónde vengas. Que no tienen herramientas específicas para el inversionista extranjero, pero al final las herramientas para emprender un negocio son las mismas, ya seas extranjero o seas doméstico. ¿Okay? Lo que hay que hacer es informarse muy bien sobre los requerimientos que tienes tú como inversionista extranjero desde el punto de vista de inmigración para no quemarse en el proceso. ¿Okay? Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta para cualquier tipo de emprendedor es que cuando se inicia una compañía en este país, hay que iniciarlo con una solidez tal que pase lo que pase, vas a estar cómodo, puedas dormir por las noches, ¿ok? A lo que me refiero es que he visto casos en los que a lo mejor el inversionista pone todo su capital en emprender algo y le dan la visa, ven que pone todo a riesgo, pero luego se dan cuenta de que llegan a este país y aquí no tienen acceso a crédito. Entonces, pedir acceso a una línea de crédito con anticipación no es muy viable hoy en día, especialmente en la economía que estamos a punto de vivir. Entonces, el acceso a crédito va a ser muy restringido
para cualquier tipo de inversionista extranjero. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que si mi presupuesto es X, trata de gastarte la mitad de X en emprender tu negocio para que tengas suficiente capital para gestionar la compañía por un tiempo y luego, por supuesto, que tu familia esté bien. Así que en términos de herramientas, mira, tenemos el SBA, como te comentaba, Leonor, tenemos blogs de compañías como las nuestras que ponen un montón de información. Hoy en día la forma que se hace marketing es poniendo contenido online sobre diferentes tipos de negocios, cómo funcionan, cómo no funcionan, cómo hacer las proyecciones financieras. Pero como te digo, no hay que pensar que una transacción así es muy diferente a empezar un negocio en tu propio país. O sea, al final el proceso es el mismo. ¿Cuánta caja necesitas? ¿Cuánto capital necesitas? ¿En qué se va a ir todo? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuáles son tus competidores? Y para eso tienes compañías como la nuestra que te pueden ayudar al proceso. Ahí en pantalla les estamos dando la información de Ismael por si lo quieren contactar, de su página que acaba de mencionar que tiene recursos e información de los temas que estamos tratando hoy. Y de igual manera, Ismael mencionó el SBA, esto es una organización aquí en los Estados Unidos federal, del gobierno, que provee mucha información. Por cierto, hablando de que si están listos para empezar un negocio, la página del SBA, que también se las estamos poniendo en este momento en la pantalla, les permite hacerse una autoevaluación y en inglés se conoce a You Ready for Business. Si están listos para un negocio, hacen varias preguntas y al final les da el resultado de que si están listos o no. Y también les ayuda en entender lo que es un plan de negocios. El plan de negocios, que es aquello que es como la carta de navegación. Ismael, ustedes también asesoran y brindan apoyo en esa realización de ese documento que es de alguna manera vivo porque está cambiando todo el tiempo. Ese documento también es parte de los requisitos de inmigración para el inversionista. Sí, exacto. No es parte, sino diría yo que es el documento más importante que inmigración va a revisar a la hora de otorgar una visa. El plan de negocio tiene que ser viable y tiene que tener sentido. Nosotros empezamos esta compañía haciendo solamente eso, planes de negocio para inversionistas que quieran venir para los diferentes tipos de visa, con lo cual sí, los llevamos muy bien. Ha sido nuestra línea de negocio por muchos años antes de que empezáramos a diversificar y tenemos un equipo muy sólido en ese negocio. El plan de negocio, como te digo, tiene que ser viable, pero tiene que estar bien escrito, tiene que estar en inglés, tiene que detallar, por ejemplo, el personal es una parte muy fundamental del plan de negocio para detallar lo que estaba diciendo antes, que el negocio no es marginal, sino que vas a crear empleo y luego, por supuesto, la parte del mercado, ¿no? ¿Cuántos competidores tienes? Quieren asegurarse de que has hecho tu tarea a la hora de evaluar si el negocio tiene sentido o no. Entonces, hay gente que piensa, bueno, yo es que me voy a comprar un negocio, una gasolinera, no me hace falta plan de negocio y hago algo de 2 páginas. No, están en lo incorrecto. Hoy en día, tener un plan de negocio es quizás más importante que hace 4 o 5 años, por lo que comenté antes de la administración. Están mirando todo con lupa y quieren asegurarse de que las personas que están invirtiendo y están comprando negocios han hecho su tarea de investigar y de ver que esto va a ser algo viable. No quieren personas que vengan para acá y se queden sin negocio, se queden sin nada y están dando vueltas por aquí, ¿no? Entonces, sí, es algo muy, muy importante. Y si alguien, por decir algo, si alguien tuviera la necesidad de decir, bueno, pues es que no me quiero gastar tanto en el proceso, porque el proceso no es complicado, pero para cierto tipo de personas puede ser bastante caro. Entre asesoría legal y consultoría estaríamos hablando, muchas personas pueden estar, dependiendo del tipo de visa, entre 12.000 a 25.000 dólares. Entonces, bueno, pero es que yo voy a comprarme un negocio pequeño, yo no necesito nada. El Departamento de Inmigración no dice que tú tienes que utilizar un abogado de inmigración para rellenar los formularios o para hacer la petición tú mismo. Siempre se puede hacer, pero mi recomendación es, si lo vas a hacer por tu cuenta, que no te falte un buen plan de negocio, porque ese va a ser el documento más importante que inmigración va a ver. Una fotocopia de un pasaporte no va a ser mucho mejor la de un aplicante que la de otro, pero un plan de negocio sí va a hacer una gran diferencia a la hora de aplicar para tu visa.
Claro, y ese plan de negocio lo pueden seguir utilizando, no solamente que lo vean como el documento que exige inmigración, sino que también sea el aliado y muy necesario para que desarrollen su negocio en los Estados Unidos y también si el negocio va creciendo. Al principio, como lo decía Ismael, es muy difícil conseguir un préstamo cuando no se tiene una historia de crédito en este país, pero más adelante, a medida que van cumpliendo con esas proyecciones que tienen el plan de negocio, pues su crédito también va a empezar a existir. Así que es algo muy importante, independiente de si lo necesitan para una visa o si ya tienen un negocio en los Estados Unidos. Ismael, se nos está acabando el tiempo de esta entrevista. Creo que vamos a tener que programar otra porque hay muchos temas para hablar en esto de las inversiones. No hay problema. Se nos quedó por fuera también hablar aquellas oportunidades que tienen los que ya están en Estados Unidos y están buscando un inversionista, que están buscando una persona para que les apoye esa idea, que eso también es otro mecanismo que existe para aquellos que quieren inmigrar, que quieren hacer crecer su negocio y que apoya a los que quieren inmigrar. Sí. Antes de irnos, Ismael, ¿dónde pueden, estamos poniendo en pantalla, pero cómo pueden estar en contacto si tienen alguna pregunta? Mira, me pueden contactar a mi email directamente, es ismael.fernandez@greengateplans.com. Nuestra website es www.greengateplans.com. Nosotros tenemos un equipo, como te digo, de personas que trabajan día y noche. Estamos por todo el mundo, con lo cual, si alguien nos pone en un chat pues, a través de la web una pregunta, alguien puede siempre responder y atendemos a todos nuestros emails, así que con gusto, cualquier persona que nos quiera contactar, no deje de hacerlo. Un dato sí me gustaría dar, que es algo quizás muy importante hoy en día, mencioné el tema de las visas E2 que no está disponible para todos los países. Sin embargo, estamos trabajando en una línea de negocio para ofrecer esa oportunidad para inversionistas donde la E2 no está disponible, pero quieran, no tengan esa capacidad de establecer una L1 porque no tienen un negocio por su lado o una EB5 es demasiado cara para ellas, pero estamos estableciendo una forma de hacer eso a través de la E2 y a través de un tercer país como Granada, con la que podemos facilitar ese paso puente intermedio y venir a Estados Unidos todavía de una forma bastante segura y rápida. Eso es para aquellos países porque la visa de dos no califican. Eso es un tratado que existe y hay un límite de países que califican. Colombia está entre uno de ellos. También está México y está Argentina y está en una lista de países que califican. Entonces, esa opción sería para aquellos que no están en esa lista, que quieren venir a los Estados Unidos, que no tienen $1 millón para invertir o menos de $1 millón. Entonces, ustedes conocen la ruta y los pueden guiar para que eso se haga realidad. Eso es correcto. Por ejemplo, estamos ayudando a muchos inversionistas brasileños que no tienen esa opción, muchos inversionistas de la India que no tienen esa opción, Venezuela no tiene esa opción, Panamá. Entonces, hay opciones que podemos trabajar con esta vía. Obviamente el proceso es más caro porque tienes que invertir en otro país, pero el nivel de inversión no es muy alto y el proceso se alarga 6 meses más. Si inviertes en una visa EB5, estamos hablando de $900.000 y no se te va a adjudicar en 2 o 3 años, con lo cual todavía puede ser una alternativa incluso para esos inversionistas de EB5 que no quieran esperar 2 o 3 años y que tengan ese tipo de capital. Digo, mira, ¿sabes qué? Voy a ir por la ruta E2, ¿no? Claro, aquellos que puedan tener esa opción, pero es una buena noticia ahora que hablamos en español para los venezolanos que nos están viendo y que están buscando una manera de invertir. Aquellos que no están en los Estados Unidos, porque cuando ya se está en los Estados Unidos ya se estaría hablando de un ajuste de estatus o de cambiar esa situación que tienen, que ya esos temas los hemos tratado con los abogados de inmigración que hemos tenido como invitados y es algo que seguiremos desarrollando. Pero Ismael Fernández, le damos las gracias por estar con nosotros. Un gusto, Por claro que sí. apoyo, por las oportunidades que están abriendo a través de GreenGates para que más inversionistas vengan a los Estados Unidos. Ismael, a través de su experiencia profesional, puede dar testimonio que es posible, de que pueden invertir, de que pueden encontrar una manera para que lo hagan. De igual manera, aquellos que ya están en Estados Unidos y quieren hacer crecer en ese negocio, que necesitan inversión para acá, para que su compañía pueda crecer también, pueden explorar esa opción, abriéndole las posibilidades a otros inversionistas.
Yo soy Leonor Clavijo, les agradezco por habernos acompañado. Los comentarios saludamos a todos los que están en el chat en este momento, desde Colombia, desde México y desde aquí, desde Estados Unidos. Les vamos a contestar sus preguntas en el transcurso de estos días y también se pueden conectar con nosotros y vamos a seguramente a tener otra charla sobre ese mismo tema. Gracias. Muchas gracias, Leonor.